Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy entonces tendremos que realizar el laboratorio de incertidumbre en las mediciones. El objetivo general que tiene este laboratorio entonces es analizar los factores a tener en cuenta para determinar el valor experimental de una magnitud física. Vamos entonces a determinar el número adecuado de cifras significativas en las diferentes mediciones y vamos a calcular el error experimental en las medidas realizadas. Como teoría tenemos entonces toda la parte de lo que es la incertidumbre en una medición, entonces debemos realizar el marco teórico pensando en lo que es incertidumbre en mediciones. Recordando entonces que debemos decir que el concepto, que es lo que es incertidumbre, debemos también entonces apoyarnos en las mediciones que pues nosotros, digámoslo así, hemos hecho a lo largo de los experimentos que hemos realizado. Para ello entonces, digámoslo así, la guía nos trae un concepto sobre lo que es la definición de esa incertidumbre y tenemos entonces estas ecuaciones, que es el valor más probable, que pues nosotros, digámoslo así, lo identificamos como ese valor promedio cuando vemos estadística descriptiva. Y aparece también aquí el error absoluto. Este error absoluto, entonces tenemos la ecuación de error absoluto que está determinada por el valor más probable y los x sub i que pues entonces van a ser los datos que nosotros vamos a tener en cuenta. Tenemos también entonces el error absoluto promedio que lo determinamos con la ecuación que tenemos aquí del delta con x barra. Y así entonces tendríamos las últimas dos ecuaciones, digámoslo así, de incertidumbre, que son los de error relativo, que sería este epsilon sub x igual al delta de x barra, que es este delta de x que nosotros tenemos aquí en la parte de arriba, sobre el promedio, ¿no? Recuerden cuál es el promedio, es este valor aquí que tenemos, el valor más probable, entonces es este que tenemos acá. Si nosotros esta incertidumbre la multiplicamos por 100, entonces vamos a tener esa incertidumbre relativa porcentual. Entonces, hacer, digámoslo así, el estudio en el marco teórico de toda esta parte de lo que es la incertidumbre. Después de eso, entonces, aparece lo de cifras significativas. Entonces, debemos tener claridad de lo que es una cifra significativa. Las cifras significativas, entonces, nos permiten tener una medición, digámoslo así, un poco más exacta de lo que nosotros estamos realizando, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo nosotros tomemos nuestra cifra significativa, aparecen aquí dos ejemplos que están bien claros, con el número, la cantidad de medida que se tienen de tres cifras significativas, pero pues de estas tres cifras significativas tenemos que dos son verdaderas y una es incierta, ¿sí? Entonces aparece subrayada la incierta, que es el 2, y tenemos entonces, digámoslo así, el parámetro que va a ser entonces que la cifra significativa va a tener también una incertidumbre de más o menos 1 milímetro, ¿sí? Entonces viene explicado correctamente este ejemplo. Aparece entonces algo bien importante que deben tener ustedes en cuenta, que es que cuando un número se expresa en cifras significativas, la última cifra siempre es incierta. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Tenemos entonces las reglas para las cifras significativas. Tenemos entonces la regla número 1, está el ejemplo. La regla 2 tiene su ejemplo, regla 3, regla 4 con sus ejemplos, la regla 5 y finalmente la regla número 6, ¿sí? Entonces con estas reglas entonces podemos diferenciar entonces lo de las cifras significativas. Después entonces aparece la combinación de incertidumbres. Con esta combinación de incertidumbres entonces tenemos todo lo que es la propagación de los errores. Entonces tenemos cuando tenemos la suma de magnitudes que están afectadas por el error, tenemos la diferencia de esas magnitudes, aparece el producto y el cociente, digámoslo así, teniendo en cuenta la magnitud de esas afectadas por el error, ¿no? Tenemos el producto también acá, entonces digámoslo así, hay que diferenciar entre los valores que nosotros estamos teniendo en cuenta en las medidas para poder identificar entonces en cuál nosotros nos encontramos. Y por último entonces, bueno, tenemos aquí que es el de la última ecuación de división.
Y tenemos entonces los ejercicios, ¿sí? Entonces todo lo que tenemos en la parte de arriba hace referente a ¿qué? A ese marco teórico que nosotros vamos a buscar para poder completar nuestro informe, ¿sí? Que es una de las partes de nuestro informe. Entonces en los ejercicios tenemos 11 ejercicios, ¿sí? Si se podemos observar, son 11 ejercicios que vienen en el análisis de los datos. El primer ejercicio es el valor más probable, hay que calcular el valor más probable. Tenemos los valores que nos están dando ahí sobre una medición, lo mismo el segundo. Entonces, digámoslo así, el marco teórico que tenemos en la guía viene paso a paso de todos los cálculos que nosotros vamos a realizar acá. Entonces, el valor más probable, entonces dijimos ahí al inicio cuando estábamos mirando, que ese valor más probable está relacionado ¿con qué? Está relacionado con el valor promedio, o sea que ese valor más probable va a ser ¿qué? Sumar 3.01, 3.18, 3.22, 3,11 segundos, dividirlo entre ¿cuántos valores? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 valores ahí tenemos. Entonces van a ser esa suma sobre 4, que es el número total, digámoslo así, de los valores de las muestras que tenemos, y eso nos va a dar el valor más probable. Entonces si ustedes se regresan acá a la parte donde nosotros tenemos esas ecuaciones, a ver, esta ecuación que es la más probable, entonces nos dice que es el promedio de las medidas tomadas, x1 más x2 más x3 más x4. Entonces ahí tenemos 4 mediciones sobre n, que es el número total de datos, y nos va a dar entonces el valor promedio, y eso es lo que nos está pidiendo, ¿sí? Eso es lo que nos va pidiendo. Entonces si nos damos cuenta, ahí aparecen las ecuaciones para los ejercicios. El error absoluto y el error relativo de cada medida. Igualmente, cuando estábamos mirando la página 2, acá, miren, aparece entonces error absoluto, es la diferencia entre el valor de la medida tomado como exacto. Tenemos este delta x1, y para poder calcular ese error absoluto, entonces que la suma de ellos, de esos delta x1 y que nosotros tenemos sobre n, ¿sí? Entonces tenemos ahí, por decirlo así, esa ecuación que es la que nos están pidiendo. Lo mismo para el ejercicio número 2, vamos a hacerlo para el ejercicio número 3, entonces ya tenemos entonces un valor de incertidumbre completo. Nos están pidiendo entonces calcular la incertidumbre relativa, la porcentual, indicar cuál es la medida más precisa. Entonces vamos a aplicar lo que vimos prácticamente en el punto número 1 y el punto número 2, pero ya teniendo nuestro valor promedio, que va a ser en este caso la altura 5,90 y el tiempo 1,18. Después entonces nos está pidiendo cuál es de las siguientes mediciones es más precisa. Entonces usted ya después de haber hecho el estudio teórico de eso, entonces va a decir cuál es el más preciso. Si es la A, la B o la C, ¿sí? ¿Qué me determina entonces a mí que sea más preciso ese valor? Después viene el número 5, que también es calcular la incertidumbre en la medición, valor más probable, incertidumbre, el resultado de la medición, ¿sí? Entonces si se dan cuenta, pues es muy similar al punto número 2 que nosotros tenemos acá, el punto número 5. Vamos para el 6, entonces ya estamos teniendo en cuenta que tenemos el perímetro. Recuerden cuál es el perímetro, un cuadrado, lado, más lado, más lado, más lado, ¿sí? Son 4 lados que tenemos, la suma de esos 4 lados nos va a dar entonces el perímetro. El área, ya sabemos que es lado por lado, o L al cuadrado, ¿sí? Su lado al cuadrado. Eso es lo que nos está pidiendo y determina entonces esos valores. Nos dice que la densidad de un cuerpo y el error porcentual, sabiendo que su masa es m igual a el valor de 583 más o menos 3, y su G y su volumen, que sería entonces B igual a 410 más o menos 2 centímetros cúbicos. Ahí tenemos. Nos están entonces pidiendo calcular la densidad. Ya saben que la densidad es masa sobre volumen, entonces utilizamos la ecuación de la química, ¿sí? Que aprendimos en química. Suponga que se mide el diámetro de un disco y obtuvo el valor S que tenemos con incertidumbre. Ahora hay que calcular el radio con su incertidumbre, el perímetro del disco y el área de la superficie de ese disco. Entonces ya sabemos que la mitad del diámetro nos va a dar el radio, el perímetro del disco que nosotros tenemos, la ecuación, ¿sí? El área entonces de esa superficie exactamente. Entonces ese es el punto número 8. En el punto número 9 entonces el rectángulo se reporta con ese valor que es 65,8 más o menos 0,2 centímetros al cuadrado.
y una de sus dimensiones se reporta como 12,0 más o menos 0,1. Entonces le están pidiendo cuál es el otro valor de la dimensión. Entonces ya saben que el área del rectángulo es ¿cuál? Lado, o bueno, base por altura. Sí, ahí tenemos el rectángulo. Entonces uno de ellos vale 12 y el otro vale 65,8, entonces el área, perdón, vale 65,8, entonces hay que calcular la otra dimensión y decir, entonces van a decir si era la altura, dependiendo de cuánto le dé, si es mayor de 12 o si es menor de 12, entonces será la altura, perdón, o si no, entonces es entonces la base, ¿sí? Dependiendo de la dimensión que nos dé. Una galleta tiene una forma de disco con un diámetro y espesor, calcula el volumen promedio, entonces muy similar al número 8, el número 10. Y finalmente el número 11, ¿cuántas cifras significativas tiene cada uno de ellos? Entonces, en el estudio que nosotros hicimos, teórico de lo que es una cifra significativa, ustedes van a decir aquí cuántas cifras significativas. Entonces 0,022, ¿cuántas cifras significativas tiene? Si tiene 2 o si tiene 3. Si 25,20 tiene 2 o tiene 1, ¿sí? Porque el 0 dice usted, no, pero el 0, ¿no? Bueno, que 452, ¿cuántas cifras significativas tiene? 3 o no tiene ninguna, ¿sí? Listo. Entonces eso lo van a hacer en base a las reglas que ustedes tienen ahí.